qué bonito está todo por allá. Sin embargo, está muy lejos de eso. La campaña, por supuesto, incluye México, incluye Latinoamérica, y el régimen chino impide que esto salga en cualquier medio de comunicación o que cualquier político lo haga. Sin embargo, ha sido tan grave que incluso la ONU, que no es precisamente anticomunista, tuvo que hacer una investigación bajo el control de Michelle Bachelet, que tampoco la podemos acusar de no ser izquierdista. Hizo un informe, la propia ONU, en el cual se narra y se investiga y se mete a fondo en la verdad. Este informe es público en las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, y habla de las terribles cosas que están pasando. Por eso Bachelet incluso puso en riesgo su cargo, porque China no está nada contenta con ese informe. Los Estados Unidos también han sancionado ya a China y a funcionarios chinos por lo que ha sucedido. Hay una ley incluso que impide comprar o comerciar con los productos que surgen de estos campos de labor forzada. Los ponen a trabajar, los obligan a trabajar y manufacturan productos que después salen al comercio internacional. Entonces es mercancía hecha con trabajo esclavo político allá en China. Todas estas medidas, sobre todo, las ha tomado los Estados Unidos. La Unión Europea no se ha metido tanto y, por supuesto, aquí se desconoce totalmente. El comunismo está atacando a una población completa, intentando no solo reprimirla, que es lo que hacen normalmente estos regímenes, está intentando exterminarla. Y lo que estoy diciendo no es una exageración. Podemos ver cómo la esterilización forzada de sus mujeres los ha llevado a un declinamiento en el número de uigures en los últimos años, porque ya no están permitiendo que nazcan más uigures. O sea, esto es una campaña prácticamente de exterminio de la población. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque entre más personas sepamos lo que está pasando, menos impunidad habrá del régimen chino, menos impunidad habrá de lo que está sucediendo. Entre más personas lo podamos saber, lo podemos redistribuir. A todos los que nos ven en redes sociales, yo les pediría que, sobre todo el testimonio y las palabras de sus detalles, pudieran repetir, porque lo que está sucediendo es algo que pensamos que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial y está sucediendo hoy. En el momento que estamos hablando, en este momento hay millones de personas en campos de concentración, hay millones de personas oprimidas gravemente, o sea, no solo en sus libertades, sino en su vida, en su salud, en sus derechos. Hoy, desde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, queremos hacer un llamado al gobierno mexicano, a la sociedad mexicana, para que se haga un fuerte reclamo, ¿no? Ya sabiendo la verdad de lo que está sucediendo, y se exija el fin de estas políticas de exterminio. Vamos a comenzar el día de hoy con una campaña de firmas para pedirle a la presidenta Sheinbaum de la Secretaría de Relaciones Exteriores que exijan el cumplimiento en materia de derechos humanos al régimen chino. El régimen de la República Popular China, a nadie engaña, entre otras cosas, no es una democracia, no es libre, pero encima de lo que le hacen a todos los 1.400 millones de chinos, lo que le hacen a esta esquina de China, a su frontera, a sus pobladores, pues es algo que se tiene que saber. No entro en detalles porque muchos de ellos les van a decir es un detalle, pero les puedo decir que todo el comercio que se hace con China, todo lo que les compramos de mercancía, todo entra a las arcas del Partido Comunista Chino, que utiliza parte de ese dinero para reprimir y exterminar no solo a los 1.400 millones de chinos, sino para buscar el exterminio de la población uigur. Esto nos tiene que importar en México, nos tiene que importar en el mundo, porque cada vida humana cuenta, toda vida humana cuenta, todas las libertades de todos cuentan, y hoy es el momento de saber qué está pasando allá para tomar conciencia y, si es posible, tomar acción. Muchas gracias por su atención y dejo con ustedes a sobre, que directamente desde Alemania viene en una gira latinoamericana y viene a hablarnos en primera persona de lo que está sucediendo hoy en la parte occidental de China. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tener traducción simultánea, así que para que se pongan. Muchas gracias, René. Good morning, everyone. So I think René has given a pretty good picture of the situation for Uigur people.
But I would like to first also show my solidarity to all the people who are suffering under the Chinese Communist regime. Chinese human rights defenders, Taiwanese, and as well as Hong Kongers as well. Muchas gracias, René. Te agradezco que hayas comentado sobre la situación en Uigur y hayas dado esos comentarios para apoyarnos. Sobre todo quiero expresar empatía no solo a la comunidad Uigur, sino también a todas las comunidades que han sido reprimidas por el Partido Comunista Chino. Por ejemplo, tenemos aquí amigos del Tíbet. Entonces quiero hacer énfasis en eso. So today, what is happening in the Uyghur homeland, as we refer to as East Turkestan, or officially it's known as the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Uyghurs are undergoing a genocide. So this campaign started in 2017 with the mass arbitrary detention of millions of Uyghurs and other Turkic people. Primero quiero hablar sobre la región autónoma Uigur de Xinjiang, donde ahorita es donde está pasando el genocidio y ha habido un encarcelamiento masivo y arbitrario de uigures y otros grupos étnicos turcos. And they're detained in those camps indefinitely without any official charges, without legal representation, and they're forced to undergo political indoctrination. And the reporting of the camp system was corroborated by official Chinese leaked documents like the Karakash list or the Oslo list, China cables, among others. And there were also researchers like Dr. Adrian Zenz, as well as different research organizations that have documented on the extent of those camp networks in the region that is counted in thousands. And the reality of the situation inside those camps is very dark. The camps, so based on camp survivors' testimonies, the detainees are held in very poor conditions. The reports of torture in the camps are widespread, and there's also forced sterilization on women detainees, physical, mental tortures during interrogation, and of course the detainees in those camps have to go through indoctrination classes every day. So they wake up at a specific hour every day. They eat, very little, and the hygiene in those cells are very, also very poor. Alrededor de 3 millones están detenidos en campos de concentración indefinidamente, no hay cargos, no hay representación legal y son obligados a someterse a un adoctrinamiento político y cultural. Oficiales del Partido Comunista Chino. Entre ellos está la lista Karakash, los papeles de la región Uigur y los de China Cables, las cables chinas. Los nuevos documentos también filtrados por el doctor Adrian Zenz apoyan el argumento de la intención del Partido Comunista Chino de destruir a los uigures y sus raíces, así como de la existencia de estos campos de concentración que se cuentan en miles. Los detenidos están recluidos en situaciones muy precarias, donde comen muy poco, hay una higiene muy cuestionable. Y también los informes sobre hay informes de torturas, así como física y mental en los campos de concentración. Y también hay muchos informes que indican que han muerto los campos. And the basis of this detention is based on different laws that were introduced slowly under the Xi Jinping presidency. It started with the regulation on the extremification, as well as the counterterrorism law, which basically defined terrorism or acts of terrorism as in a very broad and wide way that included any kind of normal religious signs of or behaviors of terrorism. For example, for people to pray 5 times a day, whether it's inside their homes or outside to attend mosque prayers, or to travel to Muslim majority countries
to send money abroad. Those were all signs of extremism under these laws. Empezamos a ver este tipo de abusos desde que Xi Jinping introdujo en su presidencia una serie de legislaciones restrictivas dirigidas a la práctica religiosa de los uigures. Entre ellos hay un reglamento de asuntos religiosos y una ley antiterrorista. ¿Qué cuenta como ley antiterrorista? Pues prácticas normales religiosas, así como rezar 5 veces al día, solo mandar dinero a tus familiares, ir a rezar. And these laws were actually condemned by the international community, including by special rapporteurs, UN special rapporteurs that condemned the wide use of the language around terrorism. And these laws actually permitted the widespread destruction of the physical, cultural, and religious sites for Uyghurs. So in the last few years, 18,000 mosques approximately have been destroyed by the Chinese government. And in some cases, these mosques have been replaced by parking lots, by bars, and others. Our cemeteries have also been destroyed, which means that even our customs and traditions around the death have also been violated by the Chinese government. There's been a ban on the Uyghur language, specifically starting in 2016 in the Hotan sector, where the Chinese government has access to Uyghur children to be able to access education in their mother tongue. And of course, starting in 2016, there was also the introduction of surveillance networks under Kim Jong-il, who was previously appointed to Tibet, and he was very known for his harsh policies around or in Tibet as well. So with that, the region has been turned into basically an open air prison. And Human Rights Watch actually reported on this a couple years ago, where urban areas have been divided into grids with increased police presence and surveillance, and each zone has been equipped with a dense network of security cameras, checkpoints, and convenience police stations to, of course, continuously monitor and surveil Uyghurs. DNA samples, fingerprints, iris scans, and blood types of all residents in the region between the ages of 12 and 65 were collected from 18.8 million people in 2017. And so with that extensive surveillance network, every move has been monitored and surveilled closely. And together with this, there's also been the introduction of the family pairing program, where 1 million Chinese officials have been sent to the homes of Uyghur people to live with them for short amounts of periods, for example, 1 week, 1 month, couple weeks, to basically live with them and study everything, every behavior of that family. For example, they kept note about their religious activities, if they prayed at their homes, if they fasted during Ramadan, if they were teaching Islam to their kids. All of that was noted by these officials and then sent to the local authorities. Todos estos abusos han seguido una amplia condena internacional, sobre todo de las Naciones Unidas. En estas leyes introducidas por el gobierno chino, también se ha normalizado la destrucción generalizada de los lugares físicos y otros lugares de importancia cultural y religiosa para los uigures. Alrededor de 18,000 mezquitas han sido destruidas por el gobierno chino y han sido reemplazadas por bares, estacionamientos y hasta cementerios han sido destruidos. Y eso afectó gravemente a la población uigur, porque detrás de los cementerios hay un gran rito a la muerte y ha sido muy malo para ellos. También se ha prohibido el uso de la lengua uigur. Desde 2016 también no hay un acceso a la educación de la lengua uigur para los niños en China, en esta región.
Además de esto, también ha habido una vigilancia masiva desde que el nombramiento de Chen Huangbo, que es del Tibet, y la región básicamente se ha convertido en una prisión al aire libre. Human Rights Watch informó sobre este asunto y las zonas urbanas ahora están divididas en una cuadrícula con más presencia policial y vigilancia. Y cada zona está equipada con una densa red de cámaras de seguridad, puestos de control y comités de convivencia. Y todo esto para mantener control y vigilancia sobre los uigures. Además, después se tomaron unas muestras de ADN, huellas dactilares, escáneres de iris y grupos sanguíneos de todos los residentes de la región, con edades comprendidas entre 12 y los 75 años. Se recogieron de 18 millones de personas en 2017. Con este extensivo monitoreo se controla cada movimiento. Y luego más adelante se introdujo un programa de emparejamiento familiar. ¿Qué significa esto? Que mandaban a familias chinas a vivir con los uigures por un poco tiempo con ellos. ¿Y qué hacían? Los vigilaban en cada movimiento, estudiaban su comportamiento, veían cuáles eran las actividades religiosas que cuántas veces al día rezaban, si enseñaban el Islam a sus hijos o si festejaban el Ramadán. Así ha sido un constante monitoreo sobre la comunidad Uigur. So the Chinese government has effectively violated freedom, all kinds of freedoms in the region, but also eliminated any space for the practice of religion, for freedom of assembly, freedom of speech, freedom of expression, and even practicing not only our religion but also our customs, our traditions has been criminalized under these legislation. So today, identifying as Uyghur means almost that you're identified as a criminal under these legislation. Estas políticas han violado todos los derechos y libertades de los uigures, entendiendo que ahora no hay libertad de expresión, no hay libertad religiosa. Y sobre todo, todas las costumbres y tradiciones han sido prohibidas. Ahora identificarte como un uigur es identificarte como un criminal. And the Chinese government hasn't stopped with that. They have also extended these abuses to women and children. So Uyghur women, as Rumi has also mentioned earlier, have been forcibly sterilized. So this is a policy that was introduced starting 2017 by the government, where all women of childbearing age were basically forced to get forced sterilization procedures done. And this was an attempt for the Chinese government to reduce the birth rates in the region. So between 2017 and 2019, there was a drastic decline of around 40% in terms of birth rates. Además de esto, muchas mujeres y niños han sido afectados, así como familias, ya que se introdujo un sistema de esterilización para todas las mujeres uigures, forzándolas a todas las que estaban en edad reproductiva a pasar por procedimientos para volverse estériles. Esto ha afectado a que haya una disminución del 40% en el nacimiento de niños. And this is, if Uyghur women refused to get sterilized, they would be punished by being sent to a detention camp. Y si se niegan a realizar estos procedimientos, se les obliga a pasar a los campos de concentración. So there was a clear punitive measure implemented. Entonces es claro que se introdujo una actividad coercitiva sobre estas mujeres. And also with children, the Uyghur children were sent to boarding schools. So you may have heard about the Tibetan boarding schools as well, where millions of children have been sent to these boarding schools. So in a similar way, in the Uyghur region, Uyghur children have also been separated from their families, sent to these state-run boarding schools where they are being assimilated into a Chinese identity. Los niños han sido separados de sus familias, que han sido mandados a lo que serían
escuelas o orfanatos estatales, donde los que toman el control sobre su educación son el gobierno chino. And this is an attempt to not only separate families, but also to re-engineer the identity of these children to ensure that they identify as the perfect Chinese citizen or Chinese kid. So Uyghur language is banned in those schools, so they cannot speak in their mother tongue. They have to learn Chinese language, and they cannot learn about their culture, their customs, their religion. They have to basically learn the Chinese identity. Y esto no es solo para, bueno, además de que esto separa a las familias, lo que busca es reconstruir la identidad de Uyghur, ya que los niños no pueden aprender su lengua, no pueden aprender de su cultura y no pueden aprender de sus costumbres y tradiciones, así como de su religión. And beyond this, there's also, in recent years, there have been extensive reports on the presence of forced labor, Uyghur forced labor in various industries. So the forced labor in the Uyghur region, or in China overall, is a bit different from other forms of forced labor in other parts of the world, because in China it is state-imposed, which means the Chinese government is incentivizing these programs of forced labor and paying Chinese companies to ensure that they use forced laborers. So Uyghur forced labor has been widespread, especially in the cotton and garment industry. So 25% of the world's cotton comes from the Uigur region, which is seeded with Uyghur forced labor. También se ha reportado que hay condiciones de trabajo forzoso donde el gobierno chino incentiviza a las compañías para que tomen a los uigures bajo trabajo forzado y se les trata de unas condiciones deplorables. Y esto se ve más sobre todo en la industria del algodón y de la confección, donde el 25% del algodón mundial sale de la región Uigur. Uyghur forced labor is also very much present in the automobile industry, especially around the electric vehicles and the batteries that are made with lithium. También se ve en la industria automóvil, donde hay autos eléctricos y donde también se trabaja con lithium. And also in the agriculture sector, especially around the harvest of tomatoes. So a lot of the tomatoes, even in the global supply chain, comes from directly Uigur, the Uigur region. Even the Italian tomato paste that you buy, it's mixed with Uigur tomatoes, which are of course harvested in forced labor conditions. También lo vemos en la agricultura, donde la mayoría de los tomates que pertenecen a la cadena de suministro global provienen también de esta región. And it's present in the solar industry, especially with polysilicon, and that is used in the solar panels, and in technology industry, as well as in critical minerals. So critical minerals is especially relevant in this case because increasingly the Chinese government is trying to import critical minerals like lithium, zinc, and other minerals from the global south countries, including from Mexico, from the African region as well, and then they import these critical minerals and then process them in the Uigur region using Uigur forced labor. So there is this direct link, and there's this taint of, within the global supply chain. También lo vemos en la industria solar, donde muchos materiales y minerales que son usados para los paneles solares son trabajados aquí. El gobierno chino usa minerales extraídos de México y de África, como el zinc, el litio, que son usados para estos paneles solares, y luego los lleva a esta región Uigur para que sean procesados ahí para esta industria. Esto es una conexión directa entre los países y la cadena global. And just lastly on also the extent of the issue, even in exile, so Uyghurs who live in the diaspora community are also not safe, especially for Uyghur refugees and asylum seekers.
So states that are hosting Uyghur refugees and asylum seekers have been pressured by the Chinese government to deport them back to China, often leading to their disappearance or their torture, and in worst cases, to their death. And since 1997, at least 300 Uyghur asylum seekers have been forcibly returned from 16 countries, including 109 from Thailand in 2014 and 22 students from Egypt in 2017. La comunidad que ha escapado de esta región o que vive fuera tampoco sigue siendo muy afectada. Ellos no se salvan de esto, porque los estados que acogen a refugiados y solicitantes de asilo han sido presionados para devolverlos a la región, y una vez que regresan, desaparecen. Se pueden ser torturados, o lo peor es que pueden morir, o han muerto. Desde 1997, al menos 300 uigures solicitantes de asilo han sido devueltos a la fuerza desde 16 países, incluidos 109 de Tailandia en 2014 y 22 estudiantes de Egipto en 2017. And all of these violations have been actually analyzed by a group, or actually by a group of lawyers and prosecutors during the Uigur Tribunal, which was led by Sir Quienes, who was the former prosecutor of Milosevic during the ex-Yugoslavia Tribunal. Todas estas violaciones en su conjunto han sido estudiadas por grupos de abogados, tribunales independientes y hasta por personas que trabajaron en Milosevic, en el ex-juicio yugoslavo. And so they have, after 18 months of analyzing evidence and witness testimonies and 3 hearings in London, they've published this judgment, which is called the Uigur Tribunal Judgment. And they have basically determined that all of these violations they fit the criteria for genocide under the Genocide Convention. Han trabajado en este libro que se llama El juicio del Tribunal Uigur, y lo que aquí se recoge son testimonios, pruebas y toda la evidencia necesaria para decir que estas violaciones cumplen con los criterios del genocidio según el derecho. So just to wrap up, so this is the extent of violations today. The situation hasn't changed much since 2017. So I personally have over 30 of my relatives that have disappeared since 2017 by the Chinese government. And since 2017, Uyghurs living in the diaspora community all have lost communication channels with their relatives. So until today, even if we're in this communication era where it's never been that easy to communicate with people from around the world, Uyghurs still cannot communicate with their relatives. Yo me he visto también muy afectada desde hace tiempo. Por ejemplo, desde el 2016, 30 de mis familiares están desaparecidos. Desde el 2016, muchas personas han perdido contacto con sus familiares en la región. Y hoy que estamos en una era de comunicación, donde comunicarse con alguien debería ser más fácil y accesible, los uigures están incomunicados con sus familias y comunidades. And just on a final note, some of you may ask, what has been the global response to the Uyghur genocide? Well, it has varied significantly, from strong condemnations, mostly from the Western global North governments, to targeted sanctions, diplomatic efforts, but also it's been limited. There's been a limited engagement because of the geopolitical complexities and the economic dependencies of specific countries, specifically global South countries. So, in the West, there's been sanctions and legislation. For example, in the US, along with the EU, UK, and Canada, they've imposed targeted sanctions on Chinese officials and entities involved in human rights abuses in the region. And in the US, there's been 2 different laws that were passed, the Uyghur Forced Labor Prevention Act and the Uyghur Human Rights Policy Act, which the first one bans companies from importing forced labor products into the US.
Y en una nota final, ustedes se preguntarán cuál es la respuesta mundial a este genocidio. Ha variado significativamente, tratando condenas energéticas, sanciones selectivas y esfuerzos diplomáticos. Pero también y todo eso, sobre todo desde la región occidental. Pero también un compromiso debido a que hay complejidades geopolíticas e intereses económicos en diferentes países. Y, por ejemplo, ha habido sanciones y legislaciones producidas en Estados Unidos junto con la Unión Europea, Reino Unido y Canadá. Han impuesto sanciones selectivas a funcionarios y entidades chinas implicados en abusos para los derechos humanos de la región Uigur. La ley de prevención del trabajo forzoso prohíbe las importaciones procedentes de la región Uigur, a menos que las empresas puedan demostrar que sus productos no se han fabricado con trabajos forzados y cumplen con los requisitos de derechos humanos. And there's been also, of course, joint statements from different governments, mostly from the global north, condemning these abuses for the last few years. This is especially the case at the UN, either at the Human Rights Council or at the Third Committee in New York. However, we have seen in the last few years the limited consensus in international forums like the UN, in spaces like the Human Rights Council, where but we have seen the increasing silence of global south countries on this issue. This also includes Mexico as a government that has actually not been very vocal about condemning these atrocities. Las naciones occidentales, sobre todo las del norte global, han planteado la cuestión en la ONU y en otros espacios, así como en el Tercer Comité de Nueva York y en diversos organismos internacionales, presionando para que se aprueben resoluciones e informes que arrojen a la luz las violaciones sobre los derechos humanos. En el Consejo de Derechos Humanos debería haberse hablado más del tema, aunque a veces se menciona, no es suficiente lo que se está haciendo y no están hablando con la suficiente claridad sobre para condenar estos abusos a derechos humanos. El gobierno mexicano ha hecho lo mismo, ha guardado silencio y no ha sido vocal en estos temas. Even some of the Mexican ambassadors have actually been on a propaganda visit to the region when they were invited by the Chinese government. So it's not only have they been silent on the issue in a way, but they have also been part of these Chinese propaganda campaigns. Algunos embajadores de México han sido también parte de viajes a China, donde han sido parte de la propaganda. Entonces no es solo el tema de que guarden silencio, sino que ahora son parte del problema y son parte de la propaganda del gobierno de China. And it's the same with Muslim majority countries. So while some countries like Turkey have expressed concern and condemned China's treatment of Uyghurs, others have remained silent or supportive of China due to, of course, economic ties and strategic interests. Countries like Saudi Arabia, Pakistan, and Egypt, and many others. Y esto ha sido también con países donde hay mayoría musulmana. No porque sean ellos también musulmanes, significa que también están apoyándonos completamente. Y han guardado silencio sobre todo por razones económicas. Y algunos de estos países son Arabia Saudita, Pakistán, Egipto, entre otros. And in all of that, the Chinese government has consistently denied all of these allegations of abuses, calling these camps vocational training centers aimed at combating extremism. And Beijing has also launched global campaigns to discredit critics and portray its policies as beneficial to Uyghurs. And China has also retaliated against countries imposing sanctions by cutting trade ties or leveraging its economic influence as a deterrent to potential critics. El gobierno chino ha negado sistemáticamente las acusaciones, calificando los campos de concentración como centros de formación profesional, destinados a combatir el extremismo. Pekín ha lanzado campañas mundiales para desacreditar críticas y presentar sus políticas como beneficiosas. And why am I in Mexico? You may ask. I'm in Mexico and in many other countries in the global south because
we're trying to raise awareness about the issue, and we're trying to look for partners, allies, to raise awareness about the issue, to do something to end these atrocity crimes, and to put pressure on these governments. So I believe that altogether we can put pressure on these specific governments, including the Mexican government, to do better in multilateral spaces, to condemn these abuses and to contribute to its end, because it's part of UN member states' obligation to end genocides. Y me preguntarán, ¿por qué estoy aquí en México y en el sur global de Gira? Porque queremos buscar aliados, queremos crear sanciones y queremos crear conciencia sobre lo que está pasando en estas comunidades uigures. Queremos sobre todo crear presión sobre estos gobiernos, sobre todo sobre el gobierno mexicano, para que haga un mejor trabajo y condene en los abusos a estos derechos humanos, y para que sea más vocal en sus posturas. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo su comentario. Thank you very much for your words, for sharing your experiences and all this information. Les quiero decir que sí hay cosas que sí se pueden hacer desde México. Podemos presionar al gobierno mexicano, ahora que sabemos esto, a que nos escuchan en las redes, entonces podemos difundirlo. Y también el poder del consumidor. Nos acaba de explicar Sunretai que, por ejemplo, el 25% del algodón mundial se produce en esa zona de Uigur. Entonces, ya saben, por barato que esté un producto chino hecho de algodón, es probable que venga de las manos de trabajadores forzados, esclavos, ahí en China, piezas solares. Y bueno, normalmente la mercancía china que compramos puede ser barata gracias a que, por supuesto, no pagan un salario, sino que son manos esclavas. Vamos a, como les decía, hacer una campaña de firmas para que la gente sepa qué está pasando y para decirle al gobierno mexicano que si no sabe lo que está pasando, se dé cuenta. En algún momento de la próxima semana, ya que el gobierno chino está invitando a que vaya la gente a esa zona a tomarse fotos y a ver que todo está bien, voy a ir a pedir mi visa para que me dejen entrar, a ver si él me quiere acompañar a pedir la visa y a ver si nos la dan. Abrimos un espacio para todos por si quieren hacer una pregunta puntual. Aquí está su secretaria, aprovechen que está aquí para hacer preguntas. A ver, entonces, adelante, por favor. Eduardo, primero, por favor. Me gustaría preguntarle si usted ha sido perseguida de manera personal en el extranjero a través de las embajadas del Partido Comunista Chino. Have you been persecuted by the embassies of the Chinese government? Yes, very much. I just received death threats last week because of a conference that we were hosting in Bosnia. And we received the Chinese agents in our hotel who were photographing our delegates in the lobby. They were, our emails were hacked. So transnational repression is ever increasing, and especially targeting human rights working on China, whether it's Uyghurs, Tibetans, Hong Kongers, Chinese human rights and others. They use all kinds of methods, especially family hostages. So, for example, my relatives, although I don't have any communication with them, I've learned through some sources that my relatives have been harassed consistently in the last year because of my international advocacy for my people. So this is something they use quite regularly. They also misuse some international institutions like the Interpol by using Interpol red notices. So we've had, for example, our former president, who's had an Interpol red notice for 21 years. This is in the book here. And so the Chinese government, together with other authoritarian governments like Iran, Russia, Venezuela, Cuba, they use the same tactics to repress defenders living in exile as well, in order to silence them. Sí, sí he recibido muchas amenazas. Por ejemplo, hace poco
estábamos en una conferencia y fotografiaron a nuestros delegados. Nos han hackeado los emails, hemos recibido amenazas, han usado a nuestras familias para presionarnos como rehenes. Y esto no solo le pasa a nosotros, a la comunidad Uigur, sino también a los tibetanos, a los japoneses, y es algo que vemos muy seguidamente, muy seguido más bien. Y al final lo que están buscando siempre es reprimirnos. Por ejemplo, nuestro presidente de la Organización del Congreso Mundial Uigur ha recibido una triple alerta roja mundial, donde a cada vez que trata de viajar o entrar a países democráticos, se le detiene. A otros países comunistas, también, como son Cuba, Venezuela, hemos visto que también usan este tipo de métodos para presionar a los exiliados o disidentes. Uno de los crímenes del Partido Comunista Chino es la sustracción forzada de órganos a presos de conciencia, como a practicantes de Falun Gong, a tibetanos y a otras minorías. Me gustaría saber qué perspectiva tiene usted desde la comunidad. One of the main crimes is organ trafficking for these people that have been repressed by the system. So, what's the relation of that? Yes, we've heard some of that as well, occurring, especially targeting Falun Gong prisoners and some political prisoners. There's been also some evidence studied for Uyghurs who have also been to organ harvesting. There was a China tribunal in 2019 that specifically looked at the evidence, and I mean it is a major crime. We've had doctors testify as well to the fact that they themselves had to transplant organs in a coercive manner. It is a despicable crime, and it should be condemned just like the other crimes. Sí, hemos visto esto muy seguido. Ha habido prisioneros políticos o miembros de la comunidad Uigur que se les han sacado los órganos y han sido llevados. Tenemos varios testigos y doctores que mencionan que ellos mismos han trasplantado los órganos. Entonces es un crimen atroz y debería ser pagado y debería haber más condena al respecto. Gracias. Héctor Calderón. Enrique Serra, buenos días. Buenas tardes. Magazine 16. Mire, para quien le quiera responder, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y también para defensores de derechos humanos. Hace algunas horas nos enteramos que en Oaxaca asesinaron a 2 mujeres, familiares de una defensora de derechos humanos. En México también hay comercio chino y se le adelantaba el comentario porque, al menos aquí en la ciudad, el comercio chino, ya sea lícito o ilícito, prolifera de manera importante y pareciera pues ingenuo creer que las autoridades no se dan cuenta de eso. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen para acercarse con el gobierno y que esta campaña tenga los resultados favorables? ¿O cuál va a ser la estrategia de sensibilización para acercarse con el gobierno, con otras organizaciones, con otros organismos? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema es grave. Lo primero es difundirlo, hacer este tipo de comunicación, de testimonios de lo que está sucediendo allá, para que la gente sepa, ¿no? Que no es una cuestión de política o de cuestión, es una cuestión que tiene que ver directamente con derechos humanos. Y sí, la situación de los derechos humanos aquí, de los periodistas, de los sacerdotes que los matan, de los que trabajamos con derechos humanos, sí es un riesgo, lo sabemos, pero no es ningún riesgo comparado a lo que viven allá en Xinjiang, ¿no? Que allá no necesitas ser periodista ni sacerdote para que te maten, te metan en un campo de concentración, te reeduquen, te saquen los órganos o te maten, ¿no? Entonces, pues tenemos que difundir lo que está allá y frente al gobierno mexicano decirle, ya sabemos lo que está pasando, haz algo, sabemos que va a ser difícil que lo hagan, pero al menos acusarlos y como sociedad pues también tenemos una responsabilidad de no colaborar con estos regímenes, ¿no? Por ejemplo, el poder del consumidor boicota los productos hechos en China,
el contrabando textil en México es fuertísimo y sabemos que al menos como consumidores, saber que si compras un producto que contiene algodón hecho en China, es probable que cada día, por barato que esté, estás contribuyendo a un crimen muy grave, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer desde México. Primero, difundir la verdad, decirles a la gente lo que está pasando. Hoy ustedes ya lo saben, hoy quienes nos ven en las redes lo saben, pues esto está grabado, se va a redifundir, hacerlo saber y hacer este tipo de reclamos al gobierno mexicano y, por supuesto, cuando se pueda, a los representantes de la dictadura china. Gracias. Héctor Calderón, de Índice Político, muchas gracias. ¿Hay alguna forma de representación de la comunidad uigur al interior del gobierno o del Partido Comunista Chino? ¿Y quién es esa persona que encabeza esa figura de representación? ¿No entra en contradicción con lo que hace usted? Y hay otra pregunta muy básica. ¿Qué población tiene la comunidad uigur? Okay. Who is the main representative of the Uigur community in the Communist Party of China? Also, is there any contradiction between your representation of the World Uigur Congress and this representative inside of the Chinese government? And can you also tell us how big is the Uigur community in numbers? Yes. So I'll start with that. So Uigurs, according to official Chinese statistics, it's 12 million in the region, so inside, but we estimate around 20 million. And in the diaspora community in exile, it's around 1.5 million. Most of them are located in Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. There's around 60,000 Uyghurs in Turkey. In Europe, altogether, it's 15,000. In North America, Canada, US, it's another 15,000. In Japan, 3,000. Australia, 5,000. So that's kind of the picture. And in terms of the representation inside, no, there's no representation inside. The Chinese government represents us. The Chinese Communist Party represents us. There's no voice for Uyghurs left. That is why we're being repressed, and that's why they're trying to eradicate our culture and identity. And the representation outside, my organization, the World Uigur Congress, is one of the main representative bodies of Uyghurs in the diaspora community. And of course, we are banned from China. China sees us as they're one of their #1 enemies. So there's no dialogue with the Chinese government. What we're trying to do is just represent the interests of the Uyghurs, both inside and outside. But there's no direct communication or dialogue with the Chinese government. Perdón. Yo quisiera felicitar a usted por su lucha en favor del pueblo uigur. Además, pero quisiera también preguntarle sobre la lucha mundial que está habiendo de los pueblos oprimidos, como el Uigur, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, que han, entiendo yo, votado en el World Leadership Congress, ¿no? Y también puede dar su estadística de ese movimiento mundial. I hope you'll be able to do so with us. Okay. Se cuentan con 12 millones. El gobierno chino dice que hay 12 millones de uigures en el país. Las estadísticas de otras organizaciones uigures y comunidades dicen que hay 20 millones. Entonces, aquí hay una diferencia. Justo lo que se está criticando es dónde están esas personas. Hay 1,5 millones que están en Asia Central, hay 60,000 que están en Turquía, hay 15,000 que están en Australia, lo mismo con Canadá y otros países. Y en cuanto a representación, no hay representación. El Congreso Mundial del Uigur, que viene aquí representando a su es el único que le da, bueno, hay más personas que le dan voz a la comunidad, pero este es el principal defensor de la comunidad y el representante. Dentro del gobierno chino no hay representación, no hay voz y solo hay represión.
Al final, todos los que son parte de este Congreso Mundial Uigur y que levantan la voz para representar a ellos han sido expulsados de China y no pueden entrar. Se les considera como número uno en la lista de enemigos del gobierno de China. Y al final no hay forma de representar los intereses de la comunidad Uigur dentro de China y no hay diálogo. Sí. It's about the World Liberty Congress and the participation of other regimes, including ones from Latin America, other ones in Venezuela, Cuba. What are your thoughts about the alliances that are working inside of the group? Venezuela, Cuba, and Nicaragua. And Nicaragua. Yeah, I mean, so we're part of, my organization is part of the World Liberty Congress, which is this network of different activists and organizations all working for democracy and human rights around the world, and also countering authoritarianism in all different parts of the world, which includes, of course, these countries in Latin America. And we work closely with them because Chinese government is working closely with these governments in trying to export these authoritarian measures to outside of China and other places. And if you look at how these governments work, they all work in close partnership, whether it's at the multilateral level at the UN or elsewhere, to back each other. So we're trying to do the same, but as a democratic front. So yeah, my good friend Sophie, who's a Chinese human rights defender in the audience, is part of that network. We're part of the same Asia Pacific network. So welcome, Sophie. Nosotros buscamos trabajar con países o aliados que defiendan la democracia y los derechos humanos. Trabajamos junto a ellos. El gobierno chino también hace eso, y como mencionaba Salvador, ellos trabajan en conjunto con otros regímenes, así como el de Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué es lo que buscan? Que haya un apoyo entre ellos multilateral, por ejemplo en la ONU, donde entre ellos cooperen juntos o se justifiquen entre ellos y también aprenden malas prácticas entre ellos. Que nosotros, como el Congreso Mundial Uigur y otros defensores de la democracia y derechos humanos, lo que estamos buscando es hacer lo mismo que ellos, crear alianzas y así poder seguir defendiendo las libertades. Aquí nos acompaña también una amiga que ha trabajado conmigo para defender la democracia y derechos humanos. ¿Alguna otra pregunta? José Luis Rodríguez. Al oír el testimonio me recuerda lo que es standing en Rusia, justamente. O sea, todo eso de persecución, campos de concentración, standing lo hizo. Y lamentablemente también todo esto se extendió a Europa, lo que eran los países socialistas, ¿no? Lamentablemente esos errores se siguen reproduciendo hoy en día y me alarma, ¿no? Porque yo pienso, un régimen totalitario, autoritario, se va gestando poco a poco, no es de que de repente nace así. Y lamentablemente veo a México y vamos para allá, lamentablemente. O sea, porque es un país donde, vamos, ya la democracia está desapareciendo, el Estado de Derecho ya está cuestionado. O sea, la 4T no quiere hablar, justamente es un gobierno, vamos, empoderados ya, quieren hacer cambios profundos y radicales. Vamos para allá, lamentablemente, porque ¿con quién? Vamos, Obrador, ¿a quién abraza? A Maduro, a este cuate de Cuba, o sea, son socialistas y se está gestando en México lamentablemente esto de un gobierno poderoso que va en contra de las libertades, que no dialoga, que no le interesa hacer consensos. Entonces mi pregunta es, para no llegar a estos extremos, que les repito, se han gestado poco a poco, ¿qué podemos hacer ahorita? Como pueblo mexicano está bien apoyar para que se denuncie todo esto, porque son los excesos de poder. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita que podemos luchar? Porque lamentablemente estos cambios son profundos y rápidos.
Entonces, ahorita que todavía podemos hacer eventos de este tipo, ahorita que todavía podemos alzar la voz, ahorita que todavía podemos organizarnos, ¿qué podemos hacer para no caer en esos extremos? Gracias. Mira, pues efectivamente la tentación autoritaria está en todos los gobiernos del mundo, toda la historia. El costo de la libertad es defenderla día con día. Esto no lo digo yo, lo han dicho líderes mundiales, como Ronald Reagan, porque pues, la libertad está en riesgo siempre, está siempre a 1 o 2 generaciones de perderse. Hoy en México tenemos ese riesgo, tenemos estos rasgos autoritarios claramente definidos en la 4T, ¿no? Y sí, pues efectivamente, este tipo de foros, el saber que no somos los únicos que estamos enfrentando esto, que hay personas que están peor, pero que, como tú dices, podemos tener ese rumbo, pues lo primero es advertirlo, denunciarlo, ¿no? Y la segunda es organizarnos y tener organizaciones como la Comisión, con otras que se pueden unir para pelear esto, ¿no? Hoy no tenemos representación válida, no tenemos partidos de oposición, no tenemos realmente nada, tiene que ser la sociedad mexicana la que se une. Y también, una vez unidos, pues también buscar, pues estos regímenes no trabajan solos, como lo dice sobre, ¿no? Entonces, pues así como se unen los gobiernos entre ellos, también las sociedades, unirnos con los uigures, con los cubanos, con los venezolanos, con todos los que están sufriendo esto, porque es el mismo enemigo. En estos sistemas comunistas totalitarios que se respaldan entre ellos, pues también las sociedades que los sufrimos y que no queremos, pues también tenemos que sumarnos y organizarnos. Esa es una de las vías para hacerlo. Sobre please. I mean, I think you've answered the question yourself. I think, from what I understood, I think solidarity matters, and I think like bringing our forces together to counter these regimes and these, because it's the same. If you really study these governments, they use new tactics to some extent, and so I think, for example, World Liberty Congress is something that I've mentioned a lot, but it's, you know, we're trying to basically come together, counter that, and I think solidarity between different movements matters. What happens in China may be very far, you know, from the Mexican, for any like average Mexican person, but I think it matters because it's all like connected to some extent, and I think working together to counter these measures can be the solution. And because if you look at it, China, for example, is exporting some of its surveillance, you know, technology abroad, and all of these authoritarian governments, including Nicaragua, Venezuela, Cuba, they're using that technology. I was in Africa just a couple of weeks ago, attending the African Human Rights Commission in the Gambia, and the whole building where the commission was held was built by the Chinese government, and the whole telecommunication infrastructure was built and given by the Chinese government. So, you know, global South countries are using that, but they don't realize that in the long term they're trapped in debt trap diplomacy, and they're they don't realize they're slowly importing all of these repressive systems, and they have to pay back to the Chinese government, not necessarily in money, but in other ways. So that becomes dangerous because that's this direct threat to the country's sovereignty as well. La solidaridad es lo que importa. Juntar fuerzas. Esas serían mis recomendaciones. Si estudias los gobiernos y gobiernos que son parecidos a gobierno chino y socialistas y totalitarios, como lo mencionaban, todos usan las mismas. Por ejemplo, yo menciono mucho el Congreso Mundial de Libertad y lo que pasa ahí, y es que lo que hace, y al final lo que vemos es que lo que pasa en China, aunque esté lejos, sí importa, está conectado de cierta forma. Por ejemplo, donde yo lo veo más claro es en la tecnología de vigilancia, donde China está compartiendo esta tecnología que usan para espiar a nuestras comunidades con los regímenes totalitarios, así como Cuba, Venezuela, están comunicados entre ellos y se están compartiendo. Por ejemplo, acabo de ir a África
y en la comisión donde estábamos trabajando, el edificio y toda la infraestructura había sido hecha por gobierno chino en África. Entonces, no sé si nos damos cuenta, pero el sur global al final está cayendo en esta trampa de diplomacia china, donde estamos importando este sistema y eso lo veo como muy peligroso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo les quiero dar las gracias a todos nuestros invitados. Nos acompañó también nuestro amigo presidente coordinador ciudadana en la Ciudad de México, Francisco Vega, que también está allá al fondo. Quiero dar las gracias a todos los que nos han seguido, a todos nuestros consejeros, delegados, y a todos los amigos de los medios de comunicación que nos están siguiendo por redes. Muchas gracias y damos por terminado este evento, agradeciéndote mucho tu visita aquí. Bueno, pues muchas gracias y damos por concluir este evento. Muchas gracias a todos. Si gustan tomarse un cafecito, por favor, una botanita, acá estamos. ¿Ya le finalizaste? Sí. ¿Quieres decir algo? Bueno, diríamos que muchas gracias por acompañarnos. Espera, agarra tu celular. ¿Con mi celular? Sí. Muchas gracias al grupo Evento, Powerline, que nos estuvieron ayudando en la transmisión de todo este evento. Estamos muy contentos por su trabajo. Muchas gracias a nosotros. Difundan esta información, es muy importante. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esta conferencia la van a poder ver de nuevo porque va a estar el link en nuestras redes sociales. Y pues es muy importante difundir este tema. Ojalá lo puedan compartir con sus amigos y familiares. Y pues estamos aquí en The Epoch Times cubriendo sobre la injerencia del Partido Comunista Chino, sobre asuntos de derechos humanos y también en el resto del mundo. Muchas gracias.